¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de desconexión, de lectura, de viajes en el tiempo y de relajación en general, el enviado. Perdonadme si no estoy subiendo vídeos con tanta asiduidad, pero como podéis ver, la enfermedad se ha hecho conmigo. Y bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentar sacar un capítulo juntos para que por lo menos tengáis entre 2 y 3 capítulos a la semana de esta aventura de viajes en el tiempo. Nos quedamos en la anterior lectura justo en la comilona, en el almuerzo que le había preparado Pilato a nuestro protagonista, al mayor Jasón, en el cual, bueno, poco a poco se lo va llevando a su camino, se va allanando el camino para sus intereses. Y bueno, pues parece que va bastante bien. Estamos conociendo un poco más cómo eran las costumbres de los romanos, de sus comidas, de un poco en general cómo operaban ellos, sus intereses propios, la hostilidad de aquel mundo incluso para ellos mismos, ya que si te salías un poco del tiesto incluso te podían suplantar y te podían ejecutar y quitarte el cargo, que es lo que realmente teme Pilato que le pase a él. Y bueno, pues en eso estamos en este momento, ¿vale? Recordad que estamos leyendo segmentos, no leemos toda la obra, estamos leyendo trozos, lo resumimos, tenéis enlace directo en el canal para comprar el libro de la editorial Planeta. Una vez dicho esto, voy a intentar que me salga lo mejor posible, dada mi precaria situación en este momento. Pero vamos para allá, ¿vale? Nos quedamos en medio de ese almuerzo y dice así: dada la época del año y el largo viaje que habían soportado las ostras y el resto de mariscos, procuré no probarlos, excusándome ante Poncio con una supuesta y aguda dolencia estomacal. Como contrapartida, me vi en la penosa obligación de degustar aquellas ubres de cerdo. Entre risas y bromas, Pilato me preguntó si había tenido ocasión de paladear manjares como aquellos en la mesa de Tiberio, en Capri. Naturalmente, y con gran regocijo, por su parte, le comenté que la frugalidad del César estaba matando de hambre a sus amigos y astrólogos. En una oportuna y rápida intervención del módulo, mi hermano completó mi información recordándome algunos de los platos favoritos de Tiberio y que Santa Claus había extraído de la historia natural de Plinio el Viejo. Recordar que está totalmente en conexión con Eliseo y que Santa Claus es el ordenador, es la IA que lleva. Casi exclusivamente vegetales y en especial unos espárragos y pepinos que su jardinero cultivaba en cajones con ruedas para trasladarlos al sol o a la sombra, según el tiempo. También comía unos rábanos que hacían transportar desde Germania. Estos vegetales fueron motivo de frecuentes disputas con su hijo Druso II, porque éste se negaba a probarlos. El emperador era igualmente un fanático de la fruta. Las peras eran sus favoritas. Tiberio se vanagloriaba de tener en su villa de Tíber el árbol más alto del mundo. Su sobriedad llegaba al extremo de beber ya en su vejez un vino agrio de Sorrento, pura bazofia. Cuando fui exponiéndole estos pormenores de la dieta diaria del César, que recordamos que se lo ha dicho Eliseo por el pinganillo, Poncio Pilato, que no estaba muy bien informado sobre este particular, exclamó tras soltar un largo y cavernoso eructo: ¡por Júpiter! Tiberio bebe vinagre. Ahora comprendo por qué no necesita de médicos. Yo había oído hablar de su jocosidad, pero no imaginaba que, además, le gustara sufrir. Y soltando una de aquellas grasientas empanadas de ubre de cerda, comenzó a reír a carcajadas, al tiempo que hacía una señal al esclavo galo para que le acercara un aguamanil. El mancebo esperó a que su amo hubiera lavado las manos y, como si se tratase de algo habitual, se inclinó sobre el gobernador, ofreciéndole su larga y sedosa cabellera. Fijaros, le ofreció su cabellera para que se limpiara las manos. Pilato, sin mirarle siquiera, fue secándose con el pelo del esclavo. José y yo cruzamos una mirada de repugnancia, pero Poncio había centrado el tema de la conversación en el conocido sentido del humor de su emperador, y me rogó que le contara algunos de los últimos chistes y anécdotas protagonizadas por Tiberio. Aquello me pilló tan de improviso que a punto estuvo de costarme un serio percance, de aunque sabiendo que lo que iba a relatarle se debe más a la leyenda e invención popular
que el rigor histórico echa mano de una anécdota que circuló por Capri en aquellos años de destierro voluntario del César. Se cuenta, comencé, esperando que Eliseo me ofreciera nueva información, que no hace mucho el emperador fue asustado por un pescador de la isla cuando éste se le aproximó para regalarle un pez. Tiberio, con la crueldad que le caracteriza, mandó que le refregaran la cara con el pescado. Y entre ayes de dolor, el pescador, que debía tener un humor tan especial como el del César, se felicitó por no haberle ofrecido una langosta. Al oír esto, el emperador, siguiendo el humorístico comentario de su súbdito, hizo que trajeran una langosta con un caparazón erizado de púas, refregándoselo por la cara. Pilato asintió con la cabeza exclamando: «Ese es Tiberio». Para ese momento, Santa Claus había memorizado ya otros sucesos, algunos fiel reflejo del profundo desprecio que sentía Tiberio César por sus semejantes. Y aun a riesgo de que Poncio los conociera, procedí a relatárselos. Se cuenta también, admirado gobernador, que en cierta ocasión el emperador recibió unos embajadores de Troya que habían acudido a expresarle su pésame por la muerte del hijo de César. Como estos troyanos llegaron con bastante retraso, Tiberio le respondió: «Yo a mi vez os doy el pésame a vosotros por la muerte de vuestro glorioso ciudadano Héctor». Pilato apuró su enésima copa de vino, reclinándose aún más en los mudillos acolchados de plumas y haciéndome una señal para que prosiguiera. En Roma circula también otra anécdota. Tiberio dio una vez un banquete y los invitados al entrar en el Trinium observaron que sobre la mesa solo había medio jabalí. El César entonces les hizo ver que medio tenía el mismo sabor que un jabalí entero. Tal y como empezaba a suponer, los vapores del vino y la comilona no tardaron en hacer efecto. Y Poncio, que intentaba sostener su cabeza sobre la palma de la mano derecha, comenzó a dar súbitas cabezadas. En un tono algo más bajo conté el que sería el último suceso. Hubo veces en que ese humorismo disfrazaba una terrible crueldad. Este fue el caso de un acontecimiento ocurrido al poco de ser nombrado emperador. Como sabéis, proseguí sin perder de vista los cabeceos del gobernador. Ojo que se estaba durmiendo Pilato, mientras se lo contaba de la borrachera que llevaba Pilato con el vino. Cuando Augusto murió, dejó en su testamento un importante legado económico que Tiberio fue repartiendo poco a poco. Pues bien, cierto día acertó a pasar un entierro por delante del Capitolio y uno de los presentes se acercó al cadáver simulando que le hablaba al oído. Tiberio se extrañó y le preguntó por qué había hecho aquello. El bromista le dijo que le había pedido al muerto que le transmitiera a Augusto que él no había cobrado todavía. Tiberio enrojeció de ira y dio orden de que lo matasen, para que fuera el mismo quien llevase el recado al fallecido emperador Augusto. Al concluir mi exposición, Poncio Pilato yacía ya boca arriba, sumido en un profundo sueño, y sigilosamente, por consejo de centurión, abandonamos el comedor, mientras uno de los sirvientes, siguiendo, al parecer, otra rutinaria obligación, iniciaba una más que penosa tarea: hurgar con una pluma en las fauces de su señor, a fin de provocarle el vómito, y pudiera disfrutar de las delicias de la siguiente comida. Increíble, ¿eh? Ya en el vestíbulo, y cuando nos disponíamos a despedirnos de Civilis, otro centurión nos salió al paso. En latín, y casi al oído, le comunicó algo. El jefe de los centuriones no respondió a las palabras de su compañero. Dudó un instante y por fin, volviéndose hacia nosotros, trató de excusarse, informándonos que el tribuno de la legión, destacado también con él y sus hombres desde Cesarea, le aguardaba para proceder a la ejecución de una sentencia. Aquello era igualmente nuevo para mí y experimenté una gran curiosidad, pero aunque no llegué a despegar los ojos de Civilis, que parecía leer los pensamientos de cuantos le rodeaban, debió captar mis deseos y, dirigiéndose a José, le hizo saber con un aire de ironía y desprecio hacia su condición de judío: si así lo deseáis, ahora podéis presenciar una prueba más de la justicia del pueblo romano. Ni el anciano ni yo teníamos idea del asunto, pero la voz del centurión había sonado casi como una orden y nos apresuramos a seguirle. En compañía de otro oficial, Civilis descendió por las escaleras de mármol dirigiéndose,
hacia la derecha del patio porticado. Fijaros, Pilatos ha quedado ahí, borracho perdido, a que lo hagan vomitar. Y ellos dos se van con el centurión. Este se hallaba desierto, con la excepción de aquel mercenario que seguía cargando un pesado saco sobre su cuello y hombros, y la del centinela que permanecía a su lado. ¿Dónde estaba el resto de la tropa? Pronto iba a salir de dudas. Al cruzar una de las puertas del ala norte del patio, nos encontramos de pronto en una explanada también de aire libre, de algo más de 300 pies de longitud con otros 150 de anchura. Aquel lugar, totalmente cubierto por la arena blanca y muy fina, se hallaba dentro del recinto de la fortaleza, ocupando buena parte de su cara norte. El recinto aparecía perfectamente cercado en el muro exterior de la Torre Antonia y por el complejo de edificios de la sede romana en sus restantes alas. En el extremo más oriental se alineaban una decena de tiendas de campaña ocupando la totalidad de aquel lado del rectángulo al que nos había conducido el oficial y que según me fue explicando no era otra cosa que un campo de entrenamiento. Las tiendas confeccionadas con pieles de cabra y teñidas en un amarillo terroso presentaban un techo con dos vertientes. Por debajo de estas cubiertas traslucía una serie de listones que constituían el armazón de cada una de estas barracas, capaz para 10 hombres. Según Civiles, la afluencia de aquellos miles de hebreos a la fiesta anual de Pascua les obligaba a reforzar la guarnición de Antonio. Aquellas tiendas de campaña cubrían perfectamente las necesidades de las tropas que se trasladaban con él desde Cesarea. Claro, había tanta gente en la Pascua que en esas tiendas estaban los refuerzos, por si pasaba algo. Frente a los papilio, nombre que se le daban a estas tiendas por las semejanzas de sus cortinas recogidas en la puerta de entrada con las alas de las mariposas, el ejército romano había plantado media docena de postes de algo más de 1,5 metros de altura, todos ellos cargados de muescas, consecuencia de los mandobles que llovían sobre los citados troncos en los entrenamientos. Algunas de las espadas y lanzas, con un peso que doblaban el de los pilum y gladius normales, se hallaban clavadas en la arena. Los escudos y cascos reposaban apoyados sobre aquellas. Varios cientos de soldados, todos ellos libres de servicio a juzgar por su indumentaria, se habían ido congregando en la explanada, formando corrillos y cambiando impresiones en voz baja. Al ver a Civilis, los soldados se apresuraron a abrirle paso, adoptando un respetuoso silencio. El jefe de los centuriones se detuvo frente a los postes de entrenamiento, saludando al tribuno y a los centuriones allí reunidos. El primero, mucho más joven que Civilis y que el resto de los oficiales, constituía un mando intermedio, responsable más que el mando táctico de la legión, que era potestad del jefe de los centuriones, de la jefatura del régimen interior de la misma. En aquella época, sin embargo, su importancia había decrecido notablemente. Una de sus funciones, precisamente, era la de iniciar la ejecución de una pena capital. Su vestimenta era prácticamente la misma que la de los centuriones, si bien su toga o capa era violácea y generalmente no portaba armas. Los oficiales sostuvieron un brevísimo consejo y acto seguido uno de ellos dio la orden para que el reo fuera conducido a la arena. De pronto los mercenarios comenzaron a remolinarse alrededor de otros 2 soldados que acababan de entrar en el campo de adiestramiento. Cada uno cargaba sobre sus brazos un buen número de palos de 1 metro de longitud. Entre empujones, protestas y todo tipo de imprecaciones, medio centenar de romanos se hizo al fin con los bastones, y el silencio cayó de nuevo sobre aquella masa de energúmenos. Al poco, y por la misma puerta por donde habíamos penetrado en la explanada, vimos aparecer a un hombre joven cubierto con la típica túnica roja de los legionarios, escoltado por 2 centinelas. Al llegar frente a los centuriones, Civilis le saludó con el brazo en alto. El condenado respondió al saludo y, sin más preámbulos, el jefe de los centuriones ordenó a la custodia que le despojaran de su vestimenta. Desde mi posición, a espaldas de los oficiales, observé cómo Civilis entregaba su bastón al tribuno. Mientras uno de los centinelas sostenía la lanza de su compañero, este, haciendo presa en el escote de la túnica, dio un fuerte tirón, desgarrando hasta la cintura. Inmediatamente el soldado tomó la prenda de la parte baja del desgarrón, abriéndola en su totalidad, con otro certero golpe. Arrojó la túnica a la arena, procediendo después a despejar
al desdichado de su taparrabo. Una vez desnudo, la guardia y los centuriones retrocedieron unos pasos, dejando al reo en mitad del círculo que habían ido formando los 40 o 50 mercenarios que habían conseguido uno de aquellos bastones. Ante mi sorpresa, aquel infeliz no se movió siquiera. Su rostro había palidecido y los ojos, desencajados por un creciente terror, parecían ausentes. El tribuno se acercó entonces al sirio, tocándole suavemente con el sarmiento que le había cedido Civilis. Y al instante, como impulsados por un odio salvaje e irracional, los soldados saltaron sobre la víctima, golpeándole entre alaridos e insultos. El joven se llevó instantáneamente los brazos a la cabeza, pero la lluvia de golpes era tal que no tardó en doblar las rodillas, con la frente, rostro y orejas materialmente machacados y cubiertos de sangre. Una vez caído, aquellas bestias humanas, sudorosas y jadeantes, arreciaron sus bastonazos hasta que la víctima terminó por hacerse un ovillo, hundiéndose el rostro en la arena. En ese instante, Civilis hizo una señal a uno de los centuriones, y aquel coloso, de casi 2 metros de altura y la envergadura de un oso, se abrió paso a empellones entre la enloquecida chusma. Al verle, los mercenarios cesaron de sus acometidas. Y el silencio, apenas roto por las agitadas respiraciones de los apaleadores, reinó nuevamente en el lugar. Aquel centurión, llamado Lucilio, y a quienes las legiones de Panonia habían bautizado con el apodo de Cedo Alteram, porque apenas rompía una verga en las espaldas de los soldados, pedía otra y otra, diciendo siempre Cedo Alteram. La expresión Cedo Alteram viene significando paso a la otra, cuya imagen resultaría ya difícil de borrar de mi mente. Jugaría un destacado papel en la flagelación del maestro de Galilea. Bueno, vamos a ver, hemos estado leyendo una parte bastante larga, ¿no? Aquí lo que te da a entender el libro es que habían ajusticiamientos así a la ligera. Cogían a alguien y lo apaleaban. Civilis era el que mandaba dentro de todos esos soldados. Y una cosa muy importante es lo que acabamos de leer. Dicen que había uno que era especialmente cruel, que es este que dice la expresión Cedo Alteram, que es que parte un palo y pide otro, y lo parte y pide otro y lo parte. Y dice que no lo borraría de su mente porque jugaría un papel fundamental en cuando torturaron al maestro, que es lo que veremos más adelante. O sea, este tío fue el de los que le pegó a Jesús. Lucilio se situó a 1 metro del reo, le arrebató el palo a uno de los soldados y, levantándolo por encima de su cabeza, descargó un golpe seco y preciso en la nuca del condenado. Al recibir aquel impacto, la cabeza del infeliz se dobló y el cuerpo, sin vida ya, se desplomó sobre uno de sus costados. El apalamiento, fórmula habitual de ejecución en las legiones romanas, había concluido. Mientras los soldados devolvían los bastones y se retiraban lentamente del campo de entrenamiento, uno de los médicos se arrodilló ante la víctima, procediendo a tomar su pulso. Pero el golpe de gracia del gigantesco Cedo Alteram había sido decisivo, acortando sin duda los sufrimientos de aquel desertor. Civilis, que no parecía alterado en lo más mínimo por aquel sangriento espectáculo, respondió a mi pregunta sobre la causa de aquella ejecución, explicándome que aquel sujeto había cometido uno de los peores delitos en que se puede incurrir un soldado, el abandono de su puesto de guardia. Después de un consejo sumarísimo, los tribunos y oficiales habían decretado su muerte. Aquel trágico suceso, como ya refería anteriormente, me hizo meditar sobre lo que yo había leído en relación con el supuesto abandono de la guardia por parte de los romanos que vigilaban la tumba de Jesús, y un presentimiento empezó a flotar en mi ánimo. Si los centinelas romanos sabían qué clase de suerte les aguardaba en el supuesto que desertaran de la misión que les encomendaba, ¿cómo encajar entonces aquellos comentarios de numerosos exégetas católicos que afirmaban que los centinelas que guardaban el sepulcro huyeron aterrorizados? Claro, habéis visto lo que le hacen a alguien que abandona su guardia, siendo romano. Cuando Jesús resucita, dicen que los guardias que habían en la piedra huyeron. Y si huyen, saben que los van a matar.
Una vez más, los hechos registrados en aquel amanecer del domingo no iban a coincidir con estas justificaciones teológicas tan apresuradas por falta de rigor. Es decir, ya nos adelanta que no huyeron los romanos, los que estaban custodiando la tumba de Jesús, ya veréis. Al pasar nuevamente por el patio porticado y ver a aquel mercenario con el pesado fardo a cuestas, no pude resistir la tentación de interrogué al centurión que nos acompañaba ya hacia el túnel de salida de la Torre Antonia. Civilis me aclaró que se trataba de la ignominia o castigo menor a causa de alguna falta, que el oficial no detalló. Aquel soldado había sido castigado a permanecer durante todo un día con una carga de tierra sobre sus espaldas. Ya cuando salían para afuera vieron al mismo hombre que había en la entrada, que estaba en las espaldas con sacos de arena y con un palo cruzado. Pero dice que eso es por una falta leve, que no es como lo del otro. Eliseo me confirmaría que aquel tipo de penalizaciones había sido inventado por el anterior emperador Augusto. La soldaseca había vuelto a sus faenas habituales. Algunos, sentados en bancos de madera de pino, se afanaban bajo los pórticos en la limpieza de sus cinturones y espadas o repasaban sus sandalias. Recuerdo que, al ver el calzado de uno de aquellos soldados, me llamó la atención la suela. Tomé una de las sandalias y, ante la atónita mirada de su propietario, conté los clavos que habían sido incrustados en la cara externa de la misma. 14 formaban una S, arrancando desde el talón y llenando prácticamente la totalidad de dicha suela. Como también apunté, aquel mortífero calzado iba a ocasionar dolorosas lesiones en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Debían ser las 3 de la tarde cuando, tras recuperar mi vara de Moisés y saludar a Civilis, José y yo cruzamos el puente levadizo, dando por concluido aquella agitada e instructiva visita a la sede de Poncio Pilatos. Me llaman. Bueno, vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy. Ya hemos salido de lo que viene siendo la fortaleza, la Torre Antonia. Bueno, no lo recordaba así, realmente no lo recordaba así de duro, no recordaba así de duro y de cruel como son los romanos, como eran los romanos, sobre todo esta ejecución que hemos visto. Nos da a entender mucho la poca compasión que tuvieron con Jesús directamente, que, bueno, si lo tenían que matar, lo mataron, igual que mataban a alguien por cualquier cosa. O sea, matar allí era lo normal. Directamente, incluso a un alcalde de zona, como puede ser Pilato, si alguien lo traiciona, también se lo limpian. O sea, era un mundo muy hostil. Creo que esta parte del libro se centra en eso, para darnos a entender cómo era la sociedad romana en aquella época, y más los romanos en un sitio donde ellos han invadido, como fue Judea, ¿no? O sea, si tenían que matar a alguien, lo mataban, incluso si tenían que matar a uno de los suyos, también lo mataban. Era así era como ellos operaban, por así decirlo. Así que bueno, volvemos a la historia, ya hemos conocido a Pilato, vamos a volver otra vez a la zona, a la parte, al camino del maestro, que ya le queda poco. Ya estamos en miércoles, lo siguiente va a ser que bueno, pues lo van a apresar, y lo que ya sabéis, pero visto desde este punto de vista más realista, desde mi punto de vista un punto real, aunque parezca mentira lo del viaje en el tiempo. Realmente el Jesús que te encuentras aquí, la historia que te estás encontrando aquí, es algo más creíble que lo que nos han contado hasta ahora. Yo lo veo así. Muchísimas gracias, os animo a suscribiros, a dejarme un comentario y a que sigáis conmigo en la historia. Muchísima suerte para todos. Hasta la próxima. Chao.